para presentarlos delante del Señor limpios, para que nuestra alabanza, para que todo lo que hagamos en esta mañana sea de grato olor a la presencia de nuestro Dios. Así que, hermanos, ahí cada uno pues incline su rostro, oremos al Señor en arrepentimiento, solamente pues para preparar nuestros corazones para que estén aptos para que podamos alabar al Señor como realmente Él se lo merece. El Salmo 139, versículo 23, versículo 24, nos anima a hacer esto en todo tiempo en el cual nosotros queramos presentar un culto de adoración a nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Padre nuestro, gracias nuevamente, Señor. Gracias nuevamente, Señor, porque desde mañana hemos orado dándote gracias por la vida física, dándote gracias, Señor, por la vida espiritual que hemos recibido, Señor, a través de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en Él hemos alcanzado perdón, oh Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos preparamos para limpiarnos, Señor, con esa sangre preciosa, para que todo pecado, Señor, que esté en nuestra mente, que ha bajado a nuestro corazón, Señor, sea limpiado por ti, oh Dios, para que nosotros tengamos, Señor, pudiéramos decirte, oh Dios, esa oportunidad, oh Dios, de alabarte en espíritu y en verdad, Señor, como tú te lo mereces, como tú lo pides, oh Señor. Y por eso, Señor, presentamos hoy todos nuestros pecados de omisión, nuestros pecados de hecho, nuestros pecados, Señor, que aún, Señor, tal vez si hay alguno que ni siquiera recordemos, Señor, permite que tu Santo Espíritu nos los haga recordar, Señor, para pedirte perdón. Gracias, Señor, porque en ti alcanzamos perdón, Señor. Gracias porque en ti, oh Dios, podemos saber de que tenemos seguridad, oh Dios, de que hemos sido salvos en la sangre preciosa de tu Hijo Cristo Jesús. Padre, sigue recibiendo este tiempo en el cual este hermoso grupo de tus hijos, oh Dios, presentamos alabanza, gloria a tu nombre, Señor, y nos preparamos también para recibir tu palabra. Hermanos, hay un coro en el Salmo 145 que dice: cántico a la majestad y el amor de Dios. El coro dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cantemos, hermanos, el Salmo 145, un cántico a la majestad y el amor de Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres, Jehová, y digna de suprema alabanza. Y tu grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.
Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres, Jehová, y digno de suprema alabanza. Y tu grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, que podemos cantarla, Señor, que podemos regocijarnos en ella y pues también presentarla como alabanza delante de ti. Hermanos, vamos a tener una lectura unánime. Se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, el versículo 1 y el versículo 2. Y mientras todos leemos, quiero pedirle al hermano Beltrán, vamos a honrar su puntualidad. El hermano Beltrán entró, no sé si fue el primero que entró al grupo. Vamos a pedirle al hermano Beltrán que ponga este tiempo en oración. Tal vez hoy no vamos a recoger lo que es la ofrenda, pudiéramos llamarle física, de dinero, pero podemos entregar nuestra ofrenda, nuestro corazón, podemos entregarle la ofrenda que Dios ha puesto en nuestro corazón a Él, lo que es la alabanza, lo que es el arrepentimiento, lo que es la sumisión a Dios. Esa puede ser hoy nuestra ofrenda a Dios. Y pues vamos todos a leer Primera de Corintios 16, del 1 al 2, y finalizada la lectura, nuestro hermano Beltrán, por favor, que nos dirija en oración. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros haga aparte algo, según haya prosperado, y guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Por favor, hermano Beltrán, diríjanos en oración. Padre, te damos gracias en este momento, en un momento tan difícil, Señor, es este momento de pandemia, Padre, en que tú a nosotros nos proteges, nos guardas, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, Dios de poder, Padre. Tú lo has manifestado cada día a nosotros, Señor. Padre, te damos gracias por este momento, Padre. Y en el nombre de Jesús te ofrecemos, Señor, esta ofrenda con olor fragante, Padre, para que te glorifiques, Señor. No físicamente le estamos dando, Señor, pero sí el sacrificio de oración, ayuno, Señor, para ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Recibe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias, hermano Beltrán. Hermanos, hoy pues hemos tenido una manera tal vez diferente de dirigir este culto, en la cual pues vamos a estar pidiéndoles que durante la semana, a través de nuestro hermano César, cada uno ponga sus peticiones de oración para tenerlas pues ya listas a la hora de este tiempo. Vamos a tener un tiempo de intercesión, la cual tal vez yo no conozco directamente las necesidades de cada uno de ustedes, pero de que tenemos necesidades, pues tenemos necesidades. Así que, hermanos, que para la próxima pudiéramos estar no un minutos antes del culto, sino lo más tardar el sábado a mediodía, todos hayan presentado sus peticiones de oración para que entonces el domingo podamos orar específicamente por cada una de ellas. Vamos a basarnos en este tiempo de intercesión, hermanos,
en el Salmo 121, el Salmo 121 del 1 al 8. Salmo 121 del 1 al 8, que nos dice: Dios guarda a quienes le buscan. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que le guarda, el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Oremos, hermanos. Oh buen Dios, en esta hermosa mañana, en el cual hemos preparado nuestro corazón para alabarte, para glorificar tu nombre. Señor, también hemos preparado nuestro corazón para recibir tu palabra. Pero también, Señor, queremos presentarte todas nuestras necesidades delante de ti, a sabienda, oh Dios, de que tú las conoces y aún tú conoces mejor cuál realmente son nuestras necesidades. Y sabemos, Señor, que tú suples para cada una de ellas. Pero tu palabra dice que oremos y que pidamos en el nombre de Jesús. Y por eso en esta mañana, Señor, en obediencia a tu palabra, presentamos nuestras peticiones de oración. Mis hermanos, cada uno tiene alguna en especial, tal vez para una petición personal, pero también tal vez alguna petición de alguien, ya sea familia, amigo, que esté necesitando, Señor, un favor tuyo. Padre, yo ruego por cada una de estas necesidades. Tú las conoces. Tal vez yo en estos momentos no puedo mencionarlas, pero ellos en estos momentos están presentando cada una de sus necesidades. Señor, salud, están presentando economía, están presentando, Señor, dirección, están presentando, Señor, llenura de tu Santo Espíritu, están presentando, Señor, necesidades que realmente, Padre, muchas veces nos afligen, pero que sabiendo, oh Dios, de que tú eres nuestra porción, de que solamente tenemos que esperar, Señor, presentamos este tiempo en tus manos, pidiéndote, oh Dios, por cada familia aquí representada, por cada amigo, Señor, que no sabemos si está también unidos a este grupo. Padre, queremos darte gracias, porque sabemos que de antemano tú has respondido a nuestro clamor. Señor, tenemos listas con nombres y apellidos, suplicándote, rogándote, oh Señor, haz la obra en la vida de cada uno de ellos. Algunos por salud, otros por economía, otros por problemas familiares, de pareja, Señor. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos, en los cuales cada uno tiene una lista en particular de peticiones delante de ti, Señor. Hoy las presentamos, oh Dios, dándote gracias porque has inclinado tu oído hacia nosotros, porque sabemos, Señor, que tú respondes, porque, Señor, por eso preparamos nuestro corazón pidiéndote, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe a pedir correctamente, Señor, porque así sabemos que estamos dentro de tu voluntad y así sabemos, Señor, que tendremos respuesta a cada uno de los deseos de nuestro corazón. Padre, gracias. Gracias porque en esta mañana hemos recibido de parte tuya, Señor, ya por hecho, Señor, respuesta a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, sabiendo, Dios, que no esperaremos, Señor, confiados en nuestras propias fuerzas, confiados en la manera en que nosotros podamos hacer las cosas, sino confiados en que tú, oh Dios, eres el hacedor de maravillas, eres el hacedor de milagros, Señor. Padre, gracias. Gracias por permitirnos ser tus hijos. Gracias por permitirnos adorarte, glorificar tu nombre. Gracias porque nos permites escucharte. Y en estos momentos, Señor, quiero rogarte, prepara nuestros corazones de antemano para recibir tu palabra y no solamente ser hacedores, sino también, Señor, no ser
solamente oidores, sino hacedores de la misma, Dios. Gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús pedimos y damos gracias y glorificamos, Señor, tu nombre. Amén, amén y amén. Hermanos, pues vamos a buscar el Salmo 106 y todos a la vez pues vamos a estar leyendo el versículo 48, el Salmo 106, versículo 48. Este va a ser un salmo que es el salmo que hemos dedicado para darle la antesala al mensaje de esta mañana. Amados, preparemos, pues como decíamos al principio, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Salmo 106, versículo 48. Salmo 106, versículo 48, dice la palabra del Señor. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Leamos nuevamente, hermanos. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias porque podemos decir, así sea tu voluntad en nuestras vidas. Presentamos al hermano César en esta mañana, que es el siervo de Dios, el cual pues nos presentará el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este tiempo de culto dominical. Bendiciones para todos. Hermano César, el micrófono está para usted. Amén, gloria sea al Señor. Bien, en este momento me acabo de dar cuenta que se acaba de conectar la familia Lowe. Ellos durante la semana estuvieron preparando un especial como familia. No sé si la familia Lowe, pregunto antes de empezar la predicación o el mensaje, si tienen listo el especial que quieren pues compartir con nosotros y a través de esa manera también adorar al Señor. ¿Tienen listo el especial, familia Lowe? Buenos días, hermano. Sí, hermano. Estamos listos. Entonces, bueno, para que todos podamos también apreciar, no sé si pudieses también activar la pantalla y entonces poder compartir junto a todos nosotros esta alabanza familiar para el Señor. A ver qué me dice Jairo. ¿Estamos listos o no? Bueno, seguramente Jairo está tratando de acomodar a las niñas para que puedan entonar todas y todos juntos esta alabanza al Señor. No sé si me confirmas ya, Jairo, que estás listo. O si no, entonces yo empiezo con la predicación y posteriormente podrás, junto con tus niñas, cantar esta alabanza familiar, pues, al Señor. ¿Me confirmas, por favor? Bien, como no hay respuesta todavía, vamos nosotros pues a compartir
la palabra del Señor en esta mañana. Y literalmente, hermanos, nosotros vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Nada más y nada menos, hermanos, que en este momento, a través de la palabra del Señor, vamos a estar compartiendo una doctrina quizás muy mal entendida en nuestra época, o también quizás olvidada, que es la doctrina de la providencia de Dios. La providencia de Dios. ¿Y por qué les digo esto, mis hermanos? Porque muchas veces nosotros escuchamos hablar en los medios cristianos: roguemos a la providencia, esperemos la providencia. Y sin embargo, esta palabra, este término teológico, se utiliza muchas de las palabras, términos que nosotros utilizamos en el medio cristiano. No se conoce a ciencia cierta lo que significa todo este tema. Entonces, ¿a qué nos referimos, mis estimados hermanos, con la providencia de Dios? Nos referimos precisamente a la relación de control, dominio y manutención que Dios tiene con su creación. Vuelvo y repito, nos referimos, cuando hablamos de la providencia de Dios, a la relación que Dios tiene de control, dominio y manutención de su creación. Por lo tanto, hermanos, cuando escuchamos este término, debemos saber que este término es amplio, porque no solamente nos habla de que Dios nos provee, que es lo que quizás muchos entienden. No solamente nos habla de que Dios nos cuida y nos evita tener problemas, sino también, mis estimados hermanos, nos habla de la manutención que Dios tiene de su creación. Muchas veces yo pienso que, ¿por qué el sol sale todos los días? ¿Por qué el mar se mantiene en el nivel que debe mantenerse? ¿Por qué los continentes en los que nosotros vivimos no se han hundido? ¿Por qué la luna no termina de estrellarse con la Tierra, o el planeta Tierra no termina de estrellarse con el Sol y ser disuelto por la gran emanación de energía y calor que el Sol emana? Precisamente, hermanos, es por la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mantiene su creación en orden. Y con esto, mis estimados hermanos, recuerdo cuando Job, discutiendo con Dios o argumentándole a Dios que él no debía estar precisamente sufriendo ese castigo y esa prueba que él sufrió, Dios le dice y le contesta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo puse límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Y Dios empieza a decirle una serie de cosas diciéndole: ¿dónde estabas tú cuando yo he sido el Dios de providencia de toda esta creación? Definitivamente, hermanos, con este tema, que este es un tema de importancia radical en nuestros contornos, esto debe ser bien explicado. Bien, voy a compartir con ustedes la pantalla. Y aquí tenemos precisamente este tema, la providencia de Dios, mis hermanos. La providencia de Dios, nosotros los cristianos tenemos que verla siempre en función de la intermediación
de Cristo. Siempre que se hable de la providencia de Dios, nosotros no podemos quitar y ocultar a Cristo. Hermanos, como doctrina cristiana, como enseñanza cristiana, el tema de la providencia de Dios está en concordancia con también la doctrina de la unión con Cristo. Es a través de Cristo que nosotros, los que hemos creído en Él, recibimos la providencia de Dios en cada una de los aspectos y facetas que hemos mencionado. Nosotros vamos a encontrar, mis estimados hermanos, y para los que han podido notarlo, vamos a estar citando en este momento una declaración de la Confesión de Fe de Westminster. Desde hace ya varias semanas hemos estado desarrollando parte del contenido de este libro, y en las que hemos utilizado de manera de preludio siempre las declaraciones y conclusiones que en este documento de la Iglesia cristiana obtenemos. ¿Y qué dice la declaración, la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 5, sección 1? Dice: Dios es el gran creador de todas las cosas. Sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Quiero decirles, hermanos, que esto de la providencia de Dios fue uno de los tantos puntos que en 1640 y tanto, no recuerdo exactamente la fecha, 1640 y tanto, 50 y tanto, en la Asamblea de Westminster, precisamente en la abadía de Westminster, donde funcionaba el Parlamento de Inglaterra, se convocó a un número de sabios, teólogos y ministros del Evangelio de todas las islas británicas para que ellos pudiesen establecer una declaración de fe que los protegiera y les brindara libertad religiosa. Sabemos que en Inglaterra, en el Reino Unido, lo que hoy es el Reino Unido, se dio una guerra religiosa en la cual la iglesia anglicana estaba prohibiendo el ejercicio libre de varias formas del cristianismo que se daban en la isla. En la isla precisamente se estaba dando el catolicismo, que ya venía de mucho tiempo atrás, el anglicanismo, que había sido instaurado por el rey Enrique VIII, y el presbiterianismo, que había sido fundado en Escocia por el teólogo John Knox, que fue discípulo de Juan Calvino en Ginebra. Entonces, en esta declaración, uno de los tantos temas que se construye después de 3 años y medio fue la providencia de Dios. Y basado precisamente en el estudio de la palabra por 3 años y medio, en donde se discutió ampliamente la temática, en esta sección 1 del capítulo 5, ellos dicen: Dios es el gran creador de todas las cosas. Sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas. Estamos viendo, hermanos, que en esta declaración la providencia de Dios es definida por lo que la Biblia dice en el aspecto de la creación, sostenimiento de ella, dirección de la creación, disposición y gobierno. Nosotros, como dije en un principio, no debemos ver solamente la providencia
como que Dios nos auxilia cuando tenemos problemas o que Dios nos aporta y nos provee cuando tenemos necesidad. Este tema, esta doctrina de la providencia es un tema teológico amplísimo. Y Dios gobierna no solamente a todas las criaturas, sino sus acciones y cosas, desde la criatura más grande hasta la más pequeña. Y aún ahí, hermanos, tenemos que ver situaciones como la que estamos padeciendo ahora, la gran pandemia del coronavirus, las grandes guerras que ha habido en la historia y las grandes situaciones donde el planeta, la humanidad, se ha visto en oprobio. Mis hermanos, todo esto ha sido producto de la providencia de Dios. Y todo esto Dios lo hace según su infalible presciencia, es decir, su preconocimiento y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Nosotros hay algo que tenemos que entender cuando este tema se nos plantee o cuando alguien hable de esto. Es que la providencia de Dios se da de manera libre e inmutable, pero por parte de Dios, no por parte de nosotros. Dios hace lo que hace porque Él quiere, cuando quiere y como quiere. Y termina diciendo esta declaración: para la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Quisiera también, antes de ver ya el mismo estudio de la palabra de Dios, ver dos definiciones de la palabra providencia. En el ámbito secular, tenemos que providencia, y esta definición que le estoy mostrando a ustedes fue obtenida del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y dice que providencia es la disposición anticipada, prevención que se toma para lograr un fin o remediar un daño. Precisamente esta definición, en su primera acepción, da a entender que la providencia es una acción anticipada que previene o que remedia un daño, porque se tiene algún preconocimiento. Entonces, si se da la situación que ya se conoce con antelación, entonces se previene y se remedia o se corrige. En su segunda acepción, esta definición secular habla que la providencia es la suprema sabiduría de Dios que rige el mundo y a los hombres y cuida de ellos. Interesante que esta definición secular nos dice y abraza el tema de la suprema sabiduría de Dios. Las cosas pasan porque ya Dios sabe que van a pasar. Y por último, se da una acepción del derecho, que es una resolución judicial que decide cuestiones de trámite. Todas aquellas decisiones que se dan en un juzgado, todas aquellas resoluciones son providencias legales. Cuando nos vamos entonces a la definición teológica, tenemos lo siguiente: providencia es una de las palabras que no aparecen en la Biblia, precisamente porque la palabra providencia es un término teológico, así como Trinidad. La palabra Trinidad es un término teológico y jamás la vamos a encontrar en la Biblia. Por lo tanto, si en algún momento una persona nos cuestiona y nos dice, muéstrame en la Biblia donde dice providencia, o muéstrame en la Biblia donde dice Trinidad, nosotros tenemos que decirle, para ayudar a tu ignorancia, quiero decirte que este es un término teológico, no bíblico. Es un término teológico, pero que su base se encuentra en la Biblia. Entonces, providencia es una de las palabras que no aparecen en la Biblia, pero no obstante, representa una doctrina verdaderamente bíblica, que es lo que vamos a estar viendo. No existe, hermanos, un equivalente en hebreo
para la palabra providencia, pero sí en el griego. Y en el griego, la palabra es pronoia y apunta a la prudencia o provisión humanas. Entonces, tenemos en la Biblia que, viendo que la palabra providencia no aparece en ella, pero sí se emplean palabras, como dice aquí la definición, ad hoc, es decir, palabras adecuadas al significado, como por ejemplo el que aparece en el Salmo 36, versículo 25. Bien, le voy a pedir al que tiene el micrófono abierto, por favor, que lo pueda apagar. Gracias. Bien, hermanos, voy a pedirle que, si no es molestia, a los hermanos pues que están conectándose y que nos brindan ese honor de participar de las reuniones, que puedan mantener los micrófonos cerrados. Y más si tienen niños, no permita que sus niños usen el dispositivo. Y nada más con esto le digo, hermanos, no para molestar, los dispositivos electrónicos como la computadora, el celular, no son para uso de infantes, son para uso de adultos. Por lo tanto, hermanos, sin deseo de molestar, como dije anteriormente, voy a pedir que nos podamos estar siempre manteniendo al margen a los niños del uso de estos aparatos, porque si no vamos a estarlo prendiendo a cada rato y van a estar interrumpiendo pues lo que se esté queriendo realizar. Bien, como les decía, mis estimados hermanos, vemos términos ad hoc o términos adecuados, como el del Salmo 136, que dice que Él da alimento. El que da, el término, el dar alimento a toda carne es un término apropiado para referírselo en lo teológico a la providencia. O como por ejemplo cuando el Salmo 104 en su versículo 10 dice que Él envía las fuentes por los arroyos. Dios mantiene las aguas corriendo a través del curso de los arroyos. La manutención, control de su creación. Eso es providencia. Y todo esto expresa, hermanos, situaciones concretas de sus hechos poderosos a favor de los hijos de los hombres. La declaración que leímos anteriormente, que está en la Confesión de Fe de Westminster, nos dice lo siguiente. Primero, que Dios, quien creó todo lo que existe, también lo sostiene en su existencia. Nosotros, los cristianos, y sobre todo los cristianos que queremos apegarnos a la Biblia, no somos deístas. El deísmo que cree que Dios creó su creación y la abandonó. Nosotros creemos que Dios es al tanto de su creación y que nunca su creación se le va de la mano. También que Él ejerce control absoluto sobre ella, que su control existe sobre toda criatura y sus acciones, y también sobre los eventos de este mundo natural. Hermanos, solamente para dar una aplicación, el hecho de que los casos de coronavirus estén aumentando en nuestro país y a nivel mundial, eso no dice ni indica que Dios no tenga control de la situación. Dios de antemano, como ya hemos visto, le puso término a este avance de la infectación de coronavirus. Lo único es que nosotros no sabemos cuándo, pero Él sí. Y ya le puso fin. Y en algún momento se va a acabar. Pero si nosotros creemos en esta doctrina de la providencia, entonces tenemos que saber que Él controla toda acción y todo evento en este mundo natural. Que su control absoluto
afecta la ejecución del plan fijo de Dios. Dios tiene un plan absoluto, un plan fijo que no es variado por nada. Y que todo esto, mis estimados hermanos, tiene como fin, y que es a lo que nosotros nos hemos reunido hoy, la manifestación de la gloria de Dios. Hermanos, la providencia de Dios es una idea bíblica que nosotros debemos empezar a conocer. Debemos también querer entender. De esta declaración que leímos al principio, dos errores se excluyen o dos errores se sacan, se eliminan. ¿Y cuáles son? Que todas las cosas ocurren al azar. El cristiano bíblico no cree en el azar, y no es porque no quiera creer, es porque como Dios controla todo, las cosas no se pueden dar al azar. Y en segundo lugar, que las cosas ocurren por una necesidad ciega mecánica, es decir, por el destino. No, es que esto del coronavirus tenía que pasar porque es el destino. Ahora muchos dirán, pero es que nosotros tenemos un destino. Sí, pero ese destino está definido por Dios desde hace mucho tiempo y no es un destino casual, como el que muchos dicen, que esto ocurrió porque tenía que ocurrir de manera casual e involuntaria. Se excluyen de esta declaración y se excluyen de la idea que debemos tener de la provisión, de la providencia de Dios, que las cosas ocurran al azar o que ocurren por una necesidad ciega mecánica o por el destino casual. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha mantenido en pie en todo este tiempo en el cual muchos han muerto, muchos han desfallecido, muchos se han enloquecido, muchos han perdido la esperanza, y aún en medio de que pareciese ser que la situación va de mal en peor, por fe y creyendo en Dios, nosotros sabemos que Él nos ha mantenido hasta ahora. Hermanos, yo quiero solamente dar un ejemplo. En medio de nosotros tenemos a una persona que años atrás sufrió un accidente automovilístico serio, que es nuestra hermana Yadira. Y muchos pudieron haber pensado que la hermana Yadira no iba a salir de esto. Mas, sin embargo, oiga, hoy tenemos a la hermana Yadira con nosotros, dirigiendo el culto y actuando para la gloria del Señor, como producto de la providencia de Dios. En el momento que pensamos que iba a ser su final, Dios mostró, porque ya Dios sabía y teniendo control, que eso no iba a ocurrir. Dios a nosotros nos tiene tiempo de final ya establecido. Pero cuando hablamos del caso de ella, ese preciso accidente no era esa circunstancia. Por lo tanto, hermanos, la providencia de Dios, si no la entendemos bien, vamos a pensar que no existe, o vamos a pensar que ocurre cuando Dios pide permiso a las circunstancias naturales porque Él no las controla. Hermanos, Dios las controla. La creencia, mis hermanos, de que los eventos simplemente suceden sin ninguna relación segura y necesaria con Dios o con las que están bajo su control es paganismo.
Así que si usted cree que las cosas sucedieron porque tenían que suceder de manera misteriosa, usted está alojando en su mente, albergando en su mente un pensamiento pagano. Aún así, hermanos, sin duda y sin darnos cuenta de lo mismo, muchos protestantes creen que las cosas más trascendentales suceden al azar. No dude, hermano, y no se extrañe que en el medio evangélico haya personas que estén creyendo todavía que las cosas suceden sin control, al azar, que Dios no tiene nada que ver con eso, que nosotros estamos a nuestra propia suerte. Y el arminianismo, que es una enseñanza teológica del cristianismo, enseña, basado en lo que estamos diciendo, que las cosas suceden sin control de Dios, enseña que la voluntad del hombre actúa sin necesidad de una seguridad predeterminada. Y no hay, hermanos, ninguna razón necesaria por la cual un individuo como usted y yo tenga que por qué rehusar o tenga que por qué aceptar el evangelio. No, que eso es decisión de cada uno. Una frase típica del arminianismo es: deja que Dios tome el control de tu vida. Y la pregunta que muchos pueden hacer, entonces esa expresión no es bíblica. No, porque yo no tengo por qué dejar que Dios controle. Dios quiere y le da la gana el control a nuestra vida. De hecho, Dios lo está haciendo. Dios siempre ha controlado los destinos de su vida. Dios siempre ha controlado el curso de la historia. Dios siempre ha controlado su creación. Y muchos dicen, permítale a Dios controlar su vida. No le niegues a Dios esa oportunidad. Y vemos la típica frase: tócale, Dios está tocando, Jesús está tocando la puerta de tu corazón, déjale entrar. Miren, les voy a decir algo, hermanos, y ahora con la Biblia lo vamos a comprobar. Dios no necesita tocar la puerta del corazón de nadie. Dios entra. Y cuando Dios entra, empieza a verse la manifestación de ese trabajo o de esa entrada de Dios en nosotros. La voluntad del hombre, hermanos, según este punto de vista, está, por decir, balanceada entre dos posibilidades iguales. ¿Y cuáles son? Dios no deja ninguna determinación, sino que lo deja al criterio del ser humano, al criterio del individuo. ¿Tú quieres morir? Bueno, decide morir. ¿Tú quieres salvarte? Decide salvarte. No, hermanos. No hay esa razón. No hay ese que sucede y que otras ocasiones no sucede. No hay eso, hermano. No hay. Bien. Ahora vamos a lo que la Biblia dice. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? En primer lugar, mis estimados hermanos, la Biblia nos dice que nada ocurre por la voluntad del hombre. ¿Y quieren comprobarlo? Vamos a comprobarlo. Vamos a irnos al libro de los Proverbios. Voy a estar leyendo y vamos a estar todos escuchando y leyendo también a la par la Biblia. El libro de los Proverbios está después del libro de los Salmos. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Proverbios 21, 1. ¿Qué dice? Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. El proverbista, ¿qué está diciendo? Que como Dios reparte las aguas en el mar, en los ríos, en los lagos, en la tierra, en el cielo, y el agua
está limitada por Dios. Asimismo, el corazón del rey, no solamente de los que gobiernan, sino el corazón de todo ser humano está en las manos de Jehová, y a todo lo que Jehová quiere lo inclina. A todo lo que Jehová quiere lo inclina. Y ahí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21, dice así. Proverbio 29, versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, ¿por quién ocurre? ¿Por quién ocurren las cosas? ¿Por la voluntad del hombre o por la voluntad de Dios? Lo que estos dos versos del libro de Proverbios nos dicen es que ocurre por la voluntad de Dios. Si esto es cierto, mis estimados oyentes, hermanos, nada puede ocurrir al azar, porque Dios dirige e incline las cosas como Él quiere. ¿Qué otra cosa nos dice la Biblia al respecto? La Biblia nos dice que la voluntad de Dios está determinada por el carácter de Dios. Esto pareciera ser como raro, ¿no? Dios actúa de acuerdo a su carácter. Eso es lo que quiere decir. Y quisiera que me acompañasen al libro de Hebreos. El libro de Hebreos es una epístola que está casi al final del Nuevo Testamento. Está antes de la epístola de Santiago y después de la epístola a Filemón. Hebreos capítulo 6, versículo 8. Hebreos capítulo 6, versículo 8 dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. ¿A qué se está refiriendo el escritor bíblico cuando dice que la que produce espinos está reprobada y está próxima a ser maldicha y ser quemada? Precisamente se está refiriendo a una figura de la tierra. Se está refiriendo en el versículo anterior a que la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Y por qué entonces el escritor de Hebreos está diciéndonos estas cosas? Porque nos está hablando de la figura de Cristo como gran sumo sacerdote, y que, hablando de la supremacía del sacerdocio de Cristo, muchos lo desechan. Muchos desechan la intermediación de Cristo ante Dios, en la voluntad propia del ser humano. Pero lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que la revelación de Cristo nos hace o comportarnos como la tierra que bebe la lluvia y produce hierba provechosa para recibir posteriormente la bendición de Dios, y rechazar el mensaje del evangelio produce espinos y abrojos para luego ser maldicha y quemada. Mis estimados hermanos, la voluntad del hombre, la voluntad de Dios, perdón, es la de poner límite a todo
el carácter de Dios es hacer cumplir su voluntad. De hecho, cuando Dios declara que su voluntad va a ser cumplida, nosotros podemos saltar, brincar, llorar, reír, revolcarnos, hacer lo que queramos, pero la voluntad de Dios no va a ser cambiada. Entonces, cuando llueve, mis estimados hermanos, llueve porque Dios así lo ha decidido. Y aún cuando la tierra produce fruto que es beneficioso para el hombre, lo hace porque Dios también así ha querido. De igual manera, la tierra que no produce nada, que es estéril, que está llena de piedra, que no sirve nada más que para agarrar gasolina y prenderla, aún eso ocurre, hermanos, porque la voluntad de Dios se cumple y el carácter de Dios es así. Dios es soberano, mis estimados hermanos. Una de las grandes preguntas que nosotros hacemos es, o que yo me he hecho, no sé si usted se lo habrá preguntado en algún momento, pero cuando usted nació, Dios le pidió permiso a usted para formarlo en el vientre de su mamá y posteriormente hacerlo nacer. Créame que no. Usted simplemente tuvo conciencia de que estaba vivo después que nació, como a los 3 años posterior a su nacimiento, que es donde nosotros tenemos memoria de cosas que vimos en la infancia. Pero Dios no nos pidió permiso. Cuando Dios creó el universo, Dios nos llamó y nos pidió el visto bueno de ese proyecto. Créame que no. El carácter soberano de Dios, el carácter absolutista de Dios es el que hace que la voluntad de Dios se cumpla a cabalidad, sin cuestionamiento. Entonces, ¿qué tenemos, hermanos? Que de igual manera, así como la voluntad de Dios está determinada por el carácter de Dios, la voluntad del hombre está también determinada por el carácter de Dios. Dios es el que hace que lo que el hombre decide sea producto de lo que Dios decidió. Y quisiera que me acompañaran, hermanos, al libro de Jeremías, capítulo 13. Jeremías, capítulo 13, versículo 23. La profecía de Jeremías. De hecho, hermanos, Jeremías era hijo o descendiente de sacerdotes. Era de los de la tribu de Leví. Y Jeremías, viviendo en una época de apostasía total de Israel, recibe este mensaje de Dios. Y créanme que Jeremías fue un hombre que puso excusa, porque Jeremías le dijo a Dios: oye, pero soy un niño, no sé hablar. Y Dios le dijo: no, lo que yo te diga, eso hablarás tú. No busques que yo te quebrante. Y bueno, Jeremías tuvo que cumplir la voluntad de Dios. Pero miren lo que dice Jeremías capítulo 13, versículo 23. Y dice lo siguiente: por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. Y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Perdón. Ay, hermano, disculpen. Estoy leyendo yo el libro de Ezequiel. Es el libro de Jeremías. Perdón. Sí, disculpen. Dice:
Jeremías 13:23. Dice, mudará el etíope su piel, perdonen hermano, perdonen. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Miren que Jeremías, que como les dije, fue el profeta que le puso excusas a Dios para dar todo este mensaje al reino de Judá. Dios le dice y utiliza la figura del etíope. Miren, los etíopes son un pueblo tan antiguo como el pueblo de Israel. Y fueron reconocidos por el pigmento de su piel, por el color de su piel, la coloración oscura. Y cuando Dios le dice a Jeremías, ¿acaso el etíope podrá volverse blanco? Cosas que muchos negritos acá en Latinoamérica y en el mundo quieren ser, blanquitos, ¿verdad? O como dice, como sigue diciendo el versículo, ¿acaso el leopardo que es manchado, va porque él lo quiere quitar sus manchas? Entonces vemos que por más que quiera el etíope hacerse blanco, por más que quiera el leopardo dejar de tener manchas, eso no va a ocurrir, porque eso ocurrirá el día que Dios quiere que ocurra. El día que Dios quiere que todos los negritos seamos blancos, eso va a ocurrir. Y el día que Dios quiere que todos los leopardos dejen de tener manchas de leopardo y sean nada más pardos y no leopardos, entonces eso va a ocurrir. La voluntad del hombre, lo que le ocurre al hombre, como eso y todo lo demás, ocurre cuando Dios quiere que ocurra. Y no ocurre porque Dios no quiere que ocurra, mis estimados hermanos. Y si nos vamos entonces a Filipenses, la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 13, 2:13. Dice este pasaje, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este versículo que dice que Dios es el que pone lo que nosotros debemos querer y pone en nuestro corazón lo que nosotros debemos hacer, está metido en un contexto en donde se está poniendo a Cristo como ejemplo de obediencia. Porque en ese mismo capítulo, en el versículo 1, Pablo le dice a los de la iglesia en Filipos que si hay alguna consolación, si hay algún consuelo de amor, que si algún afecto entrañable, etcétera, dice que todo esto debe ser motivo para hacer y tener el mismo comportamiento que tuvo Cristo cuando, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ese texto posteriormente dice que fue obediente hasta la muerte de cruz. Si Cristo, siendo Dios, se sujetó al Padre y depuso su voluntad, porque la subordinó a la del Padre, ¿qué se espera de nosotros en cuanto a pensar que nuestra voluntad y esfuerzo la que se va a manifestar porque nosotros lo hemos decidido así? Mis hermanos, Dios es el que en usted y en mí y en todo ser humano, sea regenerado o no, Dios es el que pone en cada persona el querer hacer las cosas o el hacerlas. Dios es el que tiene absoluto control. Hermano, no lo dude. Persona que me escucha, no lo dude.
Y vuelvo y tomo para que recordemos. ¿Acaso el etíope podrá cambiar el tono de su piel? Es más, vamos a poner el ejemplo contrario. ¿Acaso el fulo, el rubio, podrá hacerse negrito? Aunque se pinte de betún, no lo podrá hacer. Muchos hoy quieren ser personas de otro sexo e inventan teorías como que, bueno, yo me identifico, yo soy hombre, pero me identifico con el sexo femenino. Y si no, basta con sentirlo, entonces se mutilan el miembro y se supone que se operan para ser mujeres y viceversa. Mujeres se operan y se mutilan también para ser hombres. Pero el día que se muere ese que se mutiló y que se cambió el órgano genital copulador, en la carta mortuoria va a decir, murió un varón o murió una mujer. No va a decir, murió un transexual. Por más que usted quiera o decida dejar de ser lo que es, usted no lo va a lograr. Nadie lo va a lograr. Porque en esto de la providencia de Dios, mis estimados hermanos, Dios controla y mantiene su creación y su orden, aunque pareciera que ha perdido control. Aunque pareciera. Dios ejerce el control absoluto sobre todas las cosas. Dios lo ejerce, hermanos. ¿Y sobre qué? Sobre todas las cosas. Y quiero con ustedes compartir también 3 versículos más, 3 textos más. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. ¿Qué dice Daniel? Daniel capítulo 4, versículo 35. Espero no equivocarme de libro y leer otra cosa de nuevo. Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel 4, 35. Miren lo que dice, hermanos. 4:35. Aquí está. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo el gran y recordado rey Nabucodonosor de Babilonia. Nabucodonosor fue aquel rey que llegó a Israel, invadió el reino del sur, destruyó la ciudad de Jerusalén y no conforme con eso, destruyó el templo y lo saqueó, para vergüenza de los judíos de la época. El rey Nabucodonosor era un hombre megalómano, lo que hoy nosotros podemos decir que tiene ínfulas de grandeza. Bueno, los historiadores, muchos de ellos comentan, es que tenía justificación para poder pensar así, porque había dominado a todo el mundo de su tiempo y había vencido a los pueblos más terribles en cuanto a guerra de su época. Venció a los asirios y los egipcios le tenían pavor. Pero este rey se enloquece porque Dios lo humilla, porque Nabucodonosor empezó a decir, miren la Babilonia que yo he fundado, no hay quien se le compare. Y empezó a darse, como decimos en buen panameño, bombo. ¿Y qué ocurrió? Que Dios lo humilló, lo enloqueció, lo mandó al monte, que comiera hierba, que le creciera pelo, que anduviese sucio, que nadie quisiese acercársele, porque a lo mejor arremetía con furia. Y en todo ese tiempo que él estuvo enloquecido, hubo una persona que reinó en su lugar. Pero luego Nabucodonosor fue devuelto en el trono. ¿Por qué? Porque en medio de su locura, mis estimados, él reconoció, volvió en sí como el hijo pródigo, cuando en medio de toda la humillación que había tenido por Dios, por creerse que él tenía el control, Dios le devuelve al trono y él entonces menciona esto que hemos estado leyendo.
que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Y por qué él dice eso? Porque si Dios lo hizo con él, que era el que gobernaba, ¿por qué no lo va a hacer con los otros que no gobiernan? Él entendió que Dios gobernaba por encima de él. Por lo tanto, Dios hace lo que quiere en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. ¿Qué dice el Salmo 135, versículo 6? Salmo 135, versículo 6. El Salmo 135 también nos dice algo tremendo. En el versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hermanos, esto no necesita explicación. Este salmo habla claramente por sí solo. Miren, a Panamá va a llegar la supuesta plaga de langostas, si Dios quiere. Y si Dios no quiere, no llega. Es decir, Dios va a ejecutar su providencia. Ya sea que nosotros lo veamos positivamente o negativamente, pero Dios la va a manifestar. Muchos dicen, ay, a Panamá no la atacan o no la afectan los huracanes porque Dios es panameño. Miren, le voy a decir algo. Dios no es panameño. Pero a nosotros no nos afectan los huracanes porque Dios, en su control, dominio y relación que tiene con esos fenómenos naturales, Él no ha querido que Panamá sea afectada. Pero el día que Dios quiera, por más que Panamá esté fuera de la zona de huracanes, a Panamá le puede venir un huracán, créame. ¿Y qué dice Efesios capítulo 1, versículo 11? Efesios capítulo 1, versículo 11 dice lo siguiente. Y estamos terminando, hermanos. No se preocupen, estamos ya finalizando. ¿Qué dice? Efesios 1:11 dice, en Él, es decir, en Dios, en Cristo. Asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En Él nosotros tenemos herencia. Tenemos herencia en el que conforme al propósito, conforme a su propósito, hacemos lo que se va a hacer según el designio de su voluntad. Hay un dicho que dice, por más que te vistas de seda, si la mona se viste de seda, perdón, mona se queda, dice. Bueno, en este caso podemos aplicar ese dicho a las pretensiones del ser humano de querer pensar que las cosas se van a hacer según su voluntad, según su deseo. Todo, hermanos, todo. ¿Por qué? Dios ejerce control absoluto sobre las cosas que están en los cielos y en la tierra. Mis estimados hermanos, he querido en este momento traer esta temática a nuestras vidas, porque como les dije, hay mucho mal entendimiento respecto a la providencia del Señor. Muchos pensamos que la providencia de Dios solamente atañe a que Dios nos provea y nos resuelva nuestros problemas. Y quiero decir, mis estimados hermanos, que la providencia de Dios, que nosotros debemos entender, y entendiendo vamos a descansar y a tener paz en nuestra vida. La providencia de Dios es el control de todo, no de algunas cositas. Así que, mis hermanos, les dejo esto para la gloria y honra de su nombre, entendiendo, mis hermanos, que Dios va a permitir que nosotros, así como
lo que la Biblia dice se cumpla y cumplamos su querer como su hacer por su buena voluntad. El Señor me los bendiga ricamente y dejamos pues el culto con nuestra hermana Yadira. Ah, sí, el hermano Jairo, perdón, el hermano Jairo, si está listo con el especial para la gloria y honra del Señor, hermano, adelante. Hermano Jairo. Bueno, si no, entonces continuamos, hermana Yadira, con Amén, hermano. Amén, hermano. Sí, ok. Espero que me escuchen, hermano. Bueno, es basado en el himno, en el Salmo 23, nada más que le hice algunos arreglos. Y quiero agradecerle al Señor ante todo por un día más que nos ha dado y también por atravesar el momento que tuve, ya que me dio COVID. Y bueno, si Dios me ha mantenido aquí es porque Él todavía espera que yo cumpla con su propósito. Así que Dios me lo bendiga, hermano. Espero que le guste y es para la honra y gloria del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, que el Señor es mi pastor, nada me faltará, que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Hermana Yadira, puede continuar con la dirección del programa. Tiene que prender el micrófono, hermana.
Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo de Dios, amén, aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Dios, siga siendo tu nombre santificado, Señor. Padre, queremos agradecerte por tu providencia, que es tu voluntad, oh Dios, santa y perfecta, y que aunque haya momentos de que ni siquiera la entendamos, Señor, sabemos que el plan tuyo, oh Dios, siempre es el mejor. Así no lo entendamos, oh Dios, en el momento. El plan tuyo, oh Señor, no es siempre el más fácil, pero siempre es el mejor. Y por eso hemos entendido, Señor, que tu voluntad siempre va a ser la mejor en nuestras vidas. Que tu provisión, Señor, va a ser lo mejor para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítela, Señor, que la atesoremos en nuestro corazón y que siempre podamos recordar de que tú eres nuestro Dios, Señor, creador de cielo y tierra y de todo lo que en ella hay. Y que tu soberanía está por encima de cualquier cosa creada, oh Dios. Gracias por este tiempo, gracias por el mensajero, gracias por cada hermano que dispuso, Señor, presentar este tiempo en adoración a tu nombre. Y gracias, Señor, por permitirnos también como familia a nosotros estar en medio de nuestros hermanos y estar principalmente, Señor, en tu presencia. Te agradecemos todo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados, quedamos despedidos en este tiempo de culto de adoración de este domingo y pues seguimos en contacto y bendiciones para todos. Bendiciones, hermanos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes y que esta semana sea una semana en donde sea que pase lo que pase, nosotros entendamos que Dios tiene el control. Por mi parte, hermanos, me despido. Dios me los bendiga. Y si alguno de ustedes quiere decir algunas palabras antes de salir, bienvenido, hermano. Bueno, hermanos, estamos entonces despedidos. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén, hermano. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Sí, yo quiero dar la bienvenida a Abdiel Ruiz, que se encuentra entre nosotros. Abdiel es amigo del hermano David Brown y tengo entendido que tú eres de la provincia de Colón, Abdiel. Amén, hermano. Okay. Bienvenido, hermano, a nuestras reuniones cuando quieras y que el Señor te bendiga, hermano. El Señor te bendiga. Mira cuándo es como de salir.